seems like but I don't know how you can go. But can you go back if you want? Yeah. Yeah, that with the same or with the red Yes, one? with the red one. Okay, thank you. Si necesita vuelta natural, Con el verde avanzas, con el rojo retrocedes. Okay. Esse mesmo está funcionando. Ya. Já? Bonjour, lo tenemos ahí también. Nous sommes prêts, je pense, à continuer. Nous en sommes très bien partis et je pense que nous aurons très bien continué aussi. Mon nom est Henri Vieira. Je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. Les présentations vont être en portugais et espagnol, alors ceux qui ont besoin de la traduction, préparez-vous. Alors nous avons un thème qui est au cœur de la conférence, qui est à partir d'expériences de nos invités qui viennent de très loin. Nous allons voir comment améliorer la participation, comment construire la citoyenneté et améliorer la participation des citoyens. Donc la contribution citoyenne et la complicité avec les citoyens sont au cœur de nos discussions de ce matin. On va commencer en portugais avec Atucelio Tutamar a été l'hôte de la 16e conférence de la UDP l'année passée. C'est le maire de Cidade de Matola, Moçambique, et il va nous faire sa présentation. Merci. Es algo que me quiero hacer sentado. Bom dia. Bom, mais uma vez bom dia. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer esta oportunidade que nos dão para mais uma vez falarmos da nossa cidade, na cidade de Matola, e trazer um pouco daquilo que fazemos no contexto da participação cidadã. Não irei roubar muito tempo na explicação ou na contextualização da nossa cidade, porque tenho a máxima certeza que a mesma teve a oportunidade de ser visitada no ano passado, quando, na qualidade de presidente do IDP, realizamos a 16ª conferência deste observatório. O que nós vamos trazer aqui são instrumentos ou ferramentas que usamos na nossa governança municipal, ferramentas essas que permitem a participação inclusiva do cidadão. Temos na nossa cidade algumas ferramentas de participação. Primeiro, ferramentas de participação direta e também ferramentas de participação mediada. As diretas falam concretamente das que foram desenvolvidas ao longo dos anos em que estivemos na direção do município, concretamente a governação aberta, isto é, a movimentação periódica do presidente do Conselho Municipal para os 3 postos administrativos, para de uma forma coletiva auscultar os problemas dos munícipes e, na medida do possível, dando resposta naqueles problemas que ali no local merecem resposta. Temos também outra ferramenta que é a presidência municipal sem paredes, isto é, o gabinete
do Presidente e o seu elenco, os técnicos em seu todo, mensalmente se deslocam para um bairro, proposto administrativo, e auscultando e resolvendo os problemas, aliás, da população. Temos também, porque a nossa cidade ainda debate-se com problemas ligados ao transporte, que é um problema conjuntural não é só da nossa cidade, como também do país no seu todo. Temos outra ferramenta que foi desenvolvida, que é o Presidente na terminal, isto é, logo nas primeiras horas, o Presidente do Conselho Municipal, seu elenco, desloca-se na terminal para logo presenciar a forma como os munícipes são transportados e como é que funciona a rede de transportes público, como também a rede de transporte privado. Temos também a participação mediada, concretamente os conselhos consultivos. Aqui falamos não só dos conselhos consultivos, como também do chefe do quarteirão, dos líderes comunitários e também líderes religiosos. E é aqui onde se centra a minha apresentação. Esta apresentação, conforme está aqui indicado, fala concretamente da mobilização para a participação cidadã através dos conselhos consultivos locais, dos chefes de quartéis e outros líderes. Poderia explicar o conceito de cada terminologia que ali se apresenta, e a minha apresentação está assim estruturada. Temos a introdução e falando também dessa participação mediada, os conselhos consultivos, chefes de quartéis e também os líderes, digamos, locais. Falando concretamente da cidade da Matola, dizer que o município da cidade da Matola ocupa uma área de 335 km² e neste momento a população estimada é 1 milhão de habitantes, é subdividida em 3 postos administrativos e toda a cidade da Matola tem 42 bairros. E em 2013, o Presidente do Conselho Municipal, este que está a falar, foi eleito, e também a Assembleia Municipal, que é um órgão representativo, deliberativo, mas acima de tudo um órgão fiscalizador. Nós, na nossa governação, elegemos 3 pilares, mas um dos pilares da mesma foi definido no manifesto que apresentamos à população, esse manifesto que foi sufragado e traduzido num programa de governação em 2014, que é a participação cidadã na governação municipal. Isto dizíamos nesse manifesto que queríamos fazer da nossa Matola uma cidade onde todos os munícipes participam no processo de governação, levarmos também toda a nossa máquina governativa para o bairro, onde, sem nenhuma discriminação, todos os munícipes pudessem ter espaço para participar desta governação, dando opiniões, mas acima de tudo, dando sugestões que pudessem colocar o nosso município como município de fato de participação por excelência. Dizíamos também que iríamos instruir formas de organização através das quais teríamos a autoridade comunitária, as confissões religiosas e outras organizações da sociedade civil que participam de forma organizada e planificada na definição e implementação do destino coletivo da nossa cidade. Estes são os tratos do manifesto que nós apresentamos em 2013. E para que pudéssemos operacionalizar este manifesto foi necessário funcionalizarmos os conselhos consultivos nos bairros. E atribuímos também aos chefes de quarteirões e outros líderes comunitários um papel fundamental na participação cidadã. São esses assuntos que nós
iremos destacar. Começando pelo Conselho Consultivo Local. Os Conselhos Consultivos são órgãos coletivos de representação da população por cada bairro. Cada bairro tem 20 elementos que compõem este Conselho Consultivo. Fala aí de mulheres, jovens, líderes comunitários, chefes dos quarteirões, autoridades religiosas e outros segmentos da sociedade. Dos conselhos dos 43 bairros saem elementos que vão compor nos 3 postos administrativos que, tirados desses conselhos consultivos, temos os 40 elementos que compõem o Conselho Consultivo Global. Este Conselho Consultivo que serve também de órgão consultivo do Presidente do Conselho Municipal. Quais são as tarefas destes Conselhos Consultivos? Basicamente, esses Conselhos Consultivos devem pronunciar-se sobre as candidaturas e financiamentos públicos, fale com o comportamento dos projetos. Nós, na nossa cidade, temos um plano de combate à pobreza urbana e são esses Conselhos Consultivos que recebem os projetos e fazem a avaliação. Há uma articulação que é feita pelos Conselhos Consultivos com as autoridades policiais e também o apoio e aconselhamento às autoridades municipais. Forma de funcionamento. Para a persecução das suas atividades, os conselhos funcionam da seguinte forma. Primeiro, os conselhos de bairro reúnem-se semanalmente com o chefe de serviço. Nós temos em cada bairro chefe de serviço, para além do secretário dos bairros, e também os conselhos depois reúnem-se trimestralmente e o Conselho Consultivo da cidade reúne-se 2 vezes por ano. O presidente do Conselho tem uma agenda de reunião bairro a bairro com um dos conselhos consultivos de cada bairro. Há bem pouco tempo terminamos esta migração por todos os 42 bairros da nossa cidade. Esta imagem reporta o momento em que o presidente do Conselho Municipal se reuniu com um dos conselhos consultivos de um dos bairros da nossa cidade da Matola. Os chefes dos quarteirões. A nossa cidade, toda ela, tem 1.800 chefes dos quarteirões. É uma máquina muito, muito grande, mas também funcional. Esses 1.800 chefes dos quarteirões são munícipes ou cidadãos eleitos pelos moradores do quarteirão. E é este elemento que é usado para servir de, digamos, diálogo ou intermediário com a direção municipal. Esta participação cidadã, com base nos chefes dos quarteirões, assenta nos seguintes processos. Há uma reunião que é feita pelo chefe de serviço, com os seus chefes de quarteirões, também o chefe dos 3 postos administrativos tem o seu chefe, reúne-se também trimestralmente com o chefe dos quarteirões e também semestralmente reúne-se em 9 blocos com o presidente do Conselho Municipal. E também temos os fóruns dos chefes dos quarteirões do bairro, com a participação de todos os chefes dos quarteirões da nossa cidade. As tarefas desses chefes dos quarteirões são basicamente estas aqui. São eles que promovem a educação cívica dos munícipes, educam os munícipes para o conhecimento e cumprimento das suas obrigações fiscais, falam do pagamento das taxas, dos impostos, divulgam os planos de atividades e orçamentos municipais, divulgam também calendários de vacinações, principalmente para as crianças, como também promovem campanhas de combate às doenças. Devem também difundir e elaborar e colaborar, aliás, na aceitação das campanhas de pulverização, como também crianças órfãos, estimula a escolarização, incentivam manifestações da arte e cultura, auscultam
as demandas dos moradores, participam na solução dos problemas locais. E dizer que esta é uma experiência que tem décadas e nós, neste mandato, retomamos e estamos a usar a mesma experiência já com mais vigor. Os conselhos consultivos locais, esta imagem reporta uma reunião do Conselho Consultivo num dos bairros da nossa cidade. Aqui, outros líderes, falo concretamente dos líderes comunitários, como também dos líderes religiosos. As reuniões com outros líderes consistem em partilhar com todos os desafios da Matola à luz das constatações da governação aberta do Presidente. Essas reuniões têm um objetivo principal, que é ouvir as inquietações dos fiéis às suas igrejas, falo concretamente igrejas, digamos, católicas, digamos, protestantes, como também os que professam a religião muçulmana, receber os aconselhamentos e apoios necessários, partilhar formas de responsabilidades educativa dos munícipes, principalmente para as crianças, jovens, adultos, pais e mães, como também participam na limpeza dos bairros, na promoção dos valores humanos, no combate à criminalidade e também na violência doméstica. Esta é uma imagem que mostra o encontro do Presidente com essas lideranças de que me referi anteriormente. E muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Calixto. Nem precisou que eu lhe pedisse para concluir. Portanto, o que nos faz... je passe au français. Donc, maintenant, nous allons voir une toute autre expérience qui nous vient du Mexique, de la ville de Cancún. Donc, comme vous savez, c'est toutes des villes de taille, qu'on peut dire, moyenne. Si on peut dire qu'1 million d'habitants, c'est moyen. Mais ce sont relativement des villes comparables. Alors, nous accueillons maintenant Madame Cynthia Dehesa, qui va nous entretenir surtout nous parler de la transparence, je crois. Merci. Hi, good morning everyone. Perdón, en español, se me olvida. Me habían pedido la presentación en inglés, pero la voy a dar en español aprovechando que hay traductores. Muchas gracias a todos por estar aquí, por la invitación, y estoy pues muy contenta de estar en este panel que tiene a personas de diferentes esferas de la vida social que son fundamentales para propiciar, para lograr que verdaderamente haya una participación ciudadana y que verdaderamente podamos como ciudadanos construir ciudades como la que queremos. Yo vengo de una ciudad que seguramente todos conocen, Cancún, al menos en nombre. Cancún es una ciudad que se construyó en México, tiene una historia un poco particular y se las voy a explicar. Pero el nombre del lugar que surge como un proyecto turístico es ahora una ciudad que se conoce en todo el mundo, es la marca más conocida en lugares turísticos y está después de Coca-Cola. O sea, el trabajo que se hizo para crear una ciudad como Cancún, para hacer un proyecto turístico de este nivel y de este éxito, ha logrado generar procesos muy interesantes en temas de participación ciudadana. Ese es un poco de la naturaleza y de lo que tenemos que ofrecer y por lo cual viene gente de todo el mundo. Es el destino turístico más importante de México y es uno de los destinos turísticos más importantes de Latinoamérica. Cancún es una ciudad que se construyó como un proyecto que se realizó entre Fonatur, el Fondo Nacional de Turismo, y el Banco de México como un centro integral planeado para detonar las visitas de extranjeros y que generaran una derrama económica. 47 años después, que es lo que tiene la ciudad, que si lo comparan ahora con Montreal, que está cumpliendo 375 años, pues es una ciudad increíblemente joven. Eso era hace 45 años, era un territorio, ni siquiera se consideraba estado en México, y ahora pues es una ciudad que está completamente desarrollada y a la cual le creció una ciudad.
Esto lo dijo en las elecciones pasadas una de las personas que estaba corriendo para alcalde y que de hecho ya había sido alcalde de la ciudad, que Cancún no es una ciudad con hoteles, sino es un grupo de hoteles al cual le creció una ciudad. Se planeó el proyecto para tener una serie de hoteles frente a la playa con algunos centros de entretenimiento y una ciudad de servicio, una pequeña ciudad planeada en los 70s que tiene como pequeños núcleos con centros, con parques al interior para que la gente pudiera ser autogestiva y pudiera tener una vida muy, muy de pueblo, pero el éxito del proyecto turístico fue tan grande que se está replicando en otros países, pero también detonó el crecimiento de toda la zona, lo que ahora se le conoce como la Riviera Maya, que incluye Playa del Carmen y Tulum y otros lugares que ahorita son increíblemente atractivos para canadienses, por ejemplo, van muchísimos en invierno. Con este éxito increíble también vinieron una serie de problemas, ¿no? La diferencia en la inequidad que hay entre los ricos y los pobres, entre los hombres y las mujeres, las típicas inequidades que existen en todos los países, en Cancún se ven muy exacerbadas. Tenemos un centro que es la zona hotelera, que es increíblemente lujosa, y tenemos regiones, las partes pobres de la ciudad, que están solamente a 15 minutos en coche, con una pobreza extrema. El impacto también que nos está causando al medio ambiente, ven la segunda foto es de una playa que ya con los hoteles la marea está cambiando y se está comiendo y desapareciendo las playas, tenemos inundaciones, estamos causando un impacto muy grande, tenemos el segundo arrecife más importante, más grande del mundo y también lo estamos desapareciendo por este éxito, por tanta gente que llega. Tenemos mucha gente que escapa de la pobreza de estados aledaños, de Chiapas, de Oaxaca, de Guatemala, que llegan a Cancún buscando trabajo, pero también tenemos más de 100 nacionalidades viviendo ahí, ahora teniendo hijos ahí, lo cual significa un reto muy grande, porque hay que acomodar educación y una serie de cosas para que se puedan desarrollar esas comunidades bien. Tenemos, y todo esto lleva a niveles elevadísimos de corrupción. México es un país que está sufriendo, y yo creo que está en el peor de los momentos de corrupción que hemos vivido. Hemos estado llenos de escándalos en temas de corrupción, y Borge, que fue el gobernador hasta hace un año en Quintana Roo, que es el estado donde está Cancún, es uno de los ejemplos más terribles que tenemos de corrupción en el país. Básicamente se robó todo. Dejó el estado pegado con alfileres, no hay dinero, no hay escuelas, no hay ningún tipo de servicio. Entonces, como reacciona todo este exagerado nivel de corrupción que estábamos viviendo, ciudadanos locales, esos que llegaron hace 47 años, que construyeron la ciudad, dijeron, bueno, pues algo tenemos que hacer, tenemos que tratar de acabar eso, tenemos que recuperar estas ciudades, porque además esa gente que llegó hace 47 años o 30 años, ahora tienen hijos, tienen familias, tienen sobrinos, nietos, que viven en la ciudad, y entonces ya quieren construir una ciudad para sus hijos, ¿no? Para que puedan tener una calidad de vida alta. Y de ahí surgimos nosotros, la Asociación Ciudadanos por la Transparencia. ¿Cómo se vincula todo este tema de la corrupción que les estoy contando con el tema de la transparencia y la participación ciudadana? Es que con este contexto de una ciudad nueva tenemos una serie de problemáticas distintas a las de otro país, a las de otras ciudades de México, que nos obligan forzosamente a trabajar en construcción de ciudadanía, pero también en participación ciudadana desde cero. Tenemos que construir en la gente un sentimiento de que la ciudad les pertenece, de que no es un lugar de paso, de que no es un lugar donde llegan, trabajan un rato, consiguen dinero y se van. Tenemos que crearle una identidad a los jóvenes que ya nacieron ahí, que no sientan, porque teniendo un país como México que es tan rico en temas culturales, en lenguas, en comida, todas las otras ciudades de nuestro país tienen una tradición muy grande y Cancún es nueva, pareciera que no tiene una identidad,
pero lo que está haciendo es forjándose una identidad distinta. Entonces eso nos obligó como asociación a incluir, no podemos darnos el lujo de solo trabajar en corrupción, sino nos obligó a incluir el tema de la participación ciudadana, especialmente porque lo que estamos tratando de trabajar también es gobierno abierto, que las autoridades nos escuchen para poder construir una ciudad mejor. En esto, y esta yo creo que es la parte más importante de lo que yo les puedo compartir, son los retos que tenemos. Los retos son, y creo que se repiten en otros lugares, el reto número 1 que identificamos es que hay un desfase tremendo entre lo que pasa a nivel nacional y lo que pasa en los estados o lo que pasa en los municipios. En México es una federación, la federación y las asociaciones civiles que trabajan a nivel federal resuelven una problemática que siempre está muy anclada en la Ciudad de México. Tenemos una tradición de centralismo y todo se hace pensando en la Ciudad de México, no se hace pensando en la problemática de otros lugares. Para nosotros todas las políticas de gobierno abierto que salen de la federación no tienen mucho sentido, porque nuestras preocupaciones son, por ejemplo, cuidar el arrecife, un problema que la Ciudad de México no tiene, construir espacios multiculturales para los jóvenes, un problema que no tiene ninguna otra ciudad. Entonces tenemos que trabajar siempre como presionando a la federación de que considere los espacios locales y la importancia del trabajo de grassroots, de la gente que está en los lugares, para entender cómo el gobierno abierto verdaderamente puede cambiar vidas. El reto número 2 que nos encontramos es la falta de conocimiento por parte de las autoridades municipales y estatales en materia de gobierno abierto. Pero no solo es la falta de conocimiento, porque rara vez bajan las capacidades de la federación a los municipios, pero también la falta de voluntad, la falta de interés, la falta de comprensión, como ¿por qué yo tengo que venir a escucharte a ti, que tú ni fuiste electo, que ni tienes nada? O sea, ¿por qué vienes a molestarme y a querer hacer algo cuando yo tengo el poder, cuando a mí se me confirió el poder de elegir, de organizar y de administrar este lugar? Ese es un reto muy grande que tenemos que trabajar en todo el país. Pero por otro lado, cuando por fin logramos tener la apertura del gobierno, en este momento tenemos un gobierno de cambio, un gobierno que está muy abierto, que quiere poner al centro el tema de la participación ciudadana, y de hecho a mí me invitó como parte de la asociación a ser parte de su equipo de transición y escribir el plan de desarrollo en materia de transparencia y anticorrupción, que obviamente incluye participación ciudadana sin buscar el puesto. Eso nos da como un poco de luz de que sí existe voluntad. Luego nos encontramos con la otra parte. Está la voluntad política, pero no está el conocimiento ni las capacidades ciudadanas, porque somos ciudadanas nuevas, una ciudad que está respondiendo a la problemática de personal y no a la problemática común, porque tenemos 47 años de existir. Entonces, crear esa problemática común, entendernos entre asociaciones civiles, también es uno de los retos en los que estamos trabajando. El cuarto, evidentemente, es la falta de sentido de arraigo, que tenemos que hacerle entender que lo que pasa en la comunidad a la gente le impacta a largo plazo y no solo a corto, aunque solo busques estar 5 años ahí. El quinto reto es que hay una rotación tremenda. Hay gente que llega, vive 5 años, se va y de repente es como de paso, ¿no? Y ahí yo le agregaría un sexto reto que no hemos querido entrarle en la comunidad a trabajar, que de hecho cuando me acerco con personas que trabajan este tema de desarrollo social o de turismo, inmediatamente cierran la puerta. Yo creo que tenemos que trabajar con los turistas, con gente que pasa menos de 6 meses en Cancún, porque hay gente que pasa 6 meses que van a pasar el invierno allá, retirados, etcétera. Eso es clarísimo que necesitan ser parte de la comunidad, pero en el caso de los turistas, si recibimos 5 millones de personas anuales, el impacto que cada una de ellas hace en nuestra comunidad, tanto personas como en el medio ambiente, aunque esté en 3 días, tiene un impacto grande. Entonces, en este tema se abre toda una nueva pregunta de cómo es la participación ciudadana cuando yo no soy ciudadano propiamente de ese lugar, pero que sí tiene un impacto, ¿no? El tiempo que hemos estado nosotros aquí en Canadá, hemos dejado derrama económica, además tenemos un impacto. Esto, bueno, nos ha llevado a trabajar en tema de redes, y hemos estado construyendo diferentes grupos
para que más ciudadanos participen y podamos dejar de ser este grupo que siempre estamos aquí, siempre estamos allá tratando de impulsar, que cada vez que hay un espacio de discusión, bueno, somos nosotros los que vamos y nos sentamos con el gobernador a hablar de medio ambiente, somos nosotros los que vamos con el gobernador a hablar de prevención de violencia en contra de mujeres, de trata, todo ese tipo de cosas. El reto que nos toca ahora es generar ciudadanos jóvenes que tomen ese liderazgo, que tomen esa fuerza, que se apropien del territorio y digan: yo voy a construir esta ciudad y yo voy a construir este estado para generar un mejor futuro. Tenemos un colectivo para el impacto social, que es un ejercicio que hicimos entre varias organizaciones de la sociedad civil para ir mejorando a la sociedad civil organizada, para después pasar a grupos pequeños de sociedad civil que no necesariamente tienen una fundación, sino que, bueno, yo me junto con los de mi colonia, yo me junto con los de mi escuela para tratar de resolver un problema específico. Y finalmente poder llegar al ciudadano común y que todos sepamos y reconozcamos que todas nuestras acciones de participación son importantes y que en algún momento puedo participar aunque no sea parte de un grupo, aunque no sea parte de un partido político, de una escuela, etcétera, que tengo esa responsabilidad. Y bueno, ya me estoy pasando el tiempo, ¿verdad? Me alargué un poco. Estos es un poco de los ejercicios que hacemos. Vamos construyendo constantemente espacios de participación para jóvenes. Sobre todo tenemos un foro que ya está juntando 1,200 personas anuales, cosa que para México es brutal y para un tema de esta naturaleza también es impresionante. Y bueno, tenemos ya muchos espacios que hemos ido abriendo con el gobierno. Todas estas son consultas ciudadanas donde hemos podido participar y donde más sociedad civil se va incluyendo cada vez más de manera organizada para estructurar demandas y poder generar un diálogo que sea funcional. Voy a cerrar con dos cosas. Yo creo que es fundamental para sociedad civil siempre jalar la cuerda. El gobierno y las autoridades siempre buscan resolver lo que está en su mandato, buscan resolver también sus puestos, hacer un buen desempeño en sus puestos, y eso no necesariamente equivale a resolver la problemática social que se tiene que resolver. Nosotros, de repente, sentados en la mesa, tenemos encontrones fuertes con la autoridad porque ellos ven una visión a corto plazo de su periodo y nosotros queremos construir algo a largo plazo. Entonces hay momentos de tensión, hay momentos de jaloneo, y lo importante siempre es llegar a puntos medios para ir construyendo, porque poco a poco vamos a ir jalando la cuerda para que la visión de los gobiernos sea a largo plazo y no a mediano o corto plazo. Eso nos deja que la necesidad de que las autoridades tengan un respeto muy grande por la sociedad civil y podamos construir ese respeto, y bueno, como sociedad nunca pararnos de la mesa hasta que logramos un mundo, una ciudad, un país, un estado y un mundo con cero tolerancia a la corrupción y con una participación ciudadana muy grande. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cintia, por esta presentación, por una experiencia totalmente diferente a aquella que habíamos visto antes, y muy interesante. Gracias. Et maintenant, notre dernière présentation, qui nous vient de l'Universidad Bio Bio de Chile, la señora Viviana Fernández, qui nos va a presentar. Gracias. Est-ce que le technicien peut nous... Bueno, en todo caso, mientras tanto, primero que nada, muchas gracias por estar acá. Como decía, yo soy Viviana Fernández, soy académica de la Universidad de Chile, pero la Universidad de Bio Bio es la universidad donde estudié, así que también tiene una parte importante en mi trayectoria. Yo quiero compartir con ustedes algunas experiencias sobre participación ciudadana en Santiago, en dos comunas del área metropolitana en Santiago, la comuna de Santiago y la comuna de Providencia. También otro trabajo que hicimos en una comuna más alejada, San Bernardo, y un ejercicio que hemos venido haciendo con los alumnos en el marco de un curso que yo estoy desarrollando en la Escuela de Arquitectura
desde hace más o menos 5 años, que se llama Procesos Participativos en la Multiescalaridad. El objetivo fundamental de este curso, ¿no es cierto?, tiene por una parte familiarizar con los alumnos de arquitectura que hoy día cada vez más es necesario en los trabajos de recuperación de barrios, en los trabajos de espacio público, en los trabajos de planificación urbana, que establezcamos maneras, formas de dialogar, ¿no es cierto?, compartir con la comunidad. Y muchas veces eso es algo que no está dentro de nuestro currículum. De hecho, cuando yo estudié, evidentemente este no era un tema que estuviera dentro de nuestros estudios. ¿Viene? Entonces, desde esa perspectiva, yo vengo trabajando hace unos cuantos años en el tema de participación. Partí fundamentalmente por lo que estaba más cercano, que era la planificación urbana. Sin embargo, creo que la construcción de la ciudad es mucho más allá que solamente la planificación urbana, como ya se ha dicho los dos expositores anteriores. Tiene que ver con el tiempo, con las diferentes tipos de organizaciones ciudadanas, no pasa nada, con ¿no es cierto?, distintos momentos del tiempo, con la relación que existe entre la institución local, política, municipio y la ciudadanía, y ahí hay un montón de temas que todavía, ¿no es cierto?, nos falta por seguir trabajando en ellos. Ahí está. Bueno. Lo primero, ¿no es cierto?, al igual que una muy breve, ¿no es cierto?, mención, a que al igual que la gran mayoría de los países hoy día, Chile desde el año 2011 tiene una institucionalidad, un marco normativo, una ley, ¿no es cierto?, para la participación ciudadana en la gestión pública. Y fundamentalmente esta ley, ¿no es cierto?, destaca el tema de informar a la ciudadanía, el tema de desarrollar consultas, el tema, ¿no es cierto?, de armar estos consejos de la sociedad civil, dar una cuenta. O sea, hay una serie de temas que son absolutamente comunes de una manera o de otra a casi la mayoría de los países que hoy día en este momento de todos los contextos tienen una preocupación y un marco normativo. Sin embargo, ¿no es cierto?, yo también creo que como muchos compartimos, el que tengamos estos marcos normativos no nos garantiza efectivamente que estemos en presencia de una instancia participativa o que estemos todos, ¿no es cierto?, transversalmente involucrados en estrategias, procesos participativos en el nivel local. La primera experiencia que me tocó participar a mí, no solamente en este, sino que en varios municipios que en el año 2013 estaban, ¿no es cierto?, desarrollando sus planes de desarrollo comunal, que es el plan, ¿no es cierto?, que tiene una duración de 4 años y que de alguna manera define lo que es, ¿no es cierto?, el desarrollo de la comuna en ese periodo. Una particularidad en el caso de Chile, no sé en el caso de otros países, este plan no necesariamente coincide con el periodo, ¿no es cierto?, del alcalde o alcaldesa respectiva. A veces una autoridad puede llegar y el plan acaba de ser aprobado en el año anterior, o una autoridad llega y el plan está vigente todavía un tiempo más, entonces ahí hay algunos desfases. Ahora, en este plan, ¿no es cierto?, que hizo la Comuna de Providencia en el año 2013, me interesa destacar un par de cosas. Primero, entender la planificación urbana como un proceso. O sea, es algo más que cuando uno hace el plan regulador comunal, incorporamos participación, terminamos el plan y se acaba. Acá la idea era que esto tuviera una cierta continuidad en el tiempo. Después, otro elemento que me parece importante destacar es que la convocatoria, la estrategia que el municipio tuvo fue mucho más amplia que la tradicional. O sea, uno puede decir, claro, siempre convocamos por la página web, convocamos a través de carta a los municipios, pero se hicieron una serie de otras maneras que invitaban, que llamaban realmente a que la comunidad tuviera una participación importante. Y por último, ¿no es cierto?, también, a diferencia de otros municipios que estaban en una etapa similar, la estructura de
diríamos, de este desarrollo del plan tenía como de la etapa participativa más bien, tenía 3 etapas. Una primera etapa que trabajaba fundamentalmente con lo que eran las expectativas, lo que la municipalidad llamaba los sueños, el diagnóstico de la comuna, una segunda que tenía que ver con las propuestas que la comunidad iba desarrollando en términos de esos diagnósticos, hacer un diagnóstico compartido, en una etapa de elaboración de propuestas compartidas, y finalmente había una devolución y una firma de compromisos entre la autoridad y la comunidad para llevar adelante lo que se había convenido. Y eso que se había convenido era un plan de gestión barrial que había identificado los proyectos, que generaba un cronograma de cómo se iban a realizar, pero lo más importante era que tenía, ¿no es cierto?, un plan de seguimiento. Y eso no es muy habitual en este tipo de trabajos. Una segunda acción que también, ¿no es cierto?, en esta misma municipalidad se desarrolló, a mí me tocó participar en ella, fue la ordenanza de participación. La ley de participación del 2011 solicitaba, o de alguna manera instruía a todos los servicios del Estado a actualizar sus ordenanzas de participación o a definirlas en aquellos casos que no existían. Gran parte de los municipios, la actualización fue, diríamos, muy básica, o sea, era casi como de cambiar donde dice A, hay que decir B, y muy pocos municipios se dieron, ¿no es cierto?, o aprovecharon la oportunidad de este cambio para hacer una ordenanza con un sentido distinto. En el caso de Providencia, ¿no es cierto?, que se tomó el tiempo, primero se demoró mucho, o sea, en realidad cuando hay un par de estudios que analizaron cómo habían avanzado en términos de transparencia y en términos de participación en los municipios del país, Providencia en este caso aparecía como bajo, pero por otro lado uno dice mejor que se haya demorado, pero que haya hecho algo que tenía un mejor sentido. Y yo recuerdo que la primera reunión, la primera asamblea que tuvimos con la municipalidad tenía una propuesta, pero esa propuesta se discutieron los tiempos, se discutieron la definición de los grupos, o sea, hubo un trabajo conjunto para decidir cómo se iba a trabajar la ordenanza. Lo único que estaba más o menos claro era que debía, ojalá, no hacerse en más de allá de 5 meses, porque si no nos íbamos a enfrentar con que venían las próximas elecciones e interesaba que quedara aprobada. Y acá, ¿no es cierto?, hay algunos temas que se incluyen en la ordenanza que prácticamente están en muy pocas de las ordenanzas del área metropolitana o también de otros municipios del país. Hay un tema que tiene que ver con la consulta en las ordenanzas, o sea, cada ordenanza que vaya a hacer el municipio de cualquier tema requiere una consulta ciudadana. También está la creación de consejos ciudadanos, que es un tema para nosotros bastante más nuevo. Veo que en otros lugares no es tan nuevo. Y así, ¿no es cierto?, hay una serie de elementos que se colocan. Ahora, también uno dice, bueno, esos están ahí y el desafío más importante es que la comunidad se informe, sepa y exija su espacio, ¿no? Porque en el fondo esto está como dándose un espacio pero si la comunidad y la ciudadanía no hace uso de esos espacios, en realidad también seguimos estando medios desequilibrados. Una tercera experiencia que también me interesa comentar por un par de cosas fue una consulta ciudadana que hizo la Comuna de Santiago en el año 2014. Acá yo creo que las dos cosas que son importantes, más allá de los temas que se consultaron, porque los temas pueden ser muchísimos, uno puede decir, pero es que en realidad, ¿para qué vamos a consultar, no es cierto, si los vehículos mal estacionados en la vía pública, qué hacemos con ellos? No, cada municipio puede decidir en función de muchas maneras cuáles son los temas que son importantes a consultar. Pero lo importante en esta consulta es que, primero que nada, no duró un día, sino que duró un periodo, duró 9 días, uno puede decir una semana, 15 días, etcétera, porque hay muchas consultas que son como automáticas y en realidad los tiempos en que la gente se entere son distintos. Lo segundo es que el municipio invirtió una cantidad no menor de plata, 36 millones de pesos, algo así como $50.000, que fue posteriormente algunas de las críticas que se le hizo. Sin embargo, eso implicaba tomar una serie de medidas para que la consulta fuera lo más amplia posible.
y se pusieron puestos móviles, habían puestos fijos, se podía responder online, se diferenció entre los residentes y los usuarios, que me parece un súper buen punto que planteaba Cintia antes. En realidad todavía no está claro qué es lo que son los ciudadanos. En algunos casos se consideran los ciudadanos los residentes de un lugar, pero cada vez más yo siento que los ciudadanos son mucho más que los residentes. Nuestras ciudades tienen o turistas, o tienen tránsito, o tienen trabajadores, o tienen estudiantes, población que usa el espacio comunal de manera muy intensiva, y que si nosotros lo miramos desde el punto de vista de si es residente o no, no tiene nada que decir. Entonces, en este caso yo creo que lo más importante es haber diseñado una manera de involucrar a la comunidad lo más amplia posible, que significa, yo realmente quiero que la gente responda. No es una consulta porque la ley me dice que tengo que hacer consulta ciudadana. Y este es un ejercicio en el cual trabajamos en una consultora en el proyecto piloto del programa de recuperación de barrios. El programa de recuperación de barrios lleva 10 años, surgió como un proyecto piloto en el primer gobierno de Michelle Bachelet en el año 2006, y trataba por primera vez de trabajar la recuperación de barrios desde una dimensión física y social. Eso fue un gran desafío porque en realidad los que venimos de las áreas urbanas o físicas no tenemos tanto conocimiento o expertise en lo social, y los que venían de las áreas sociales tampoco tenían mucho expertise urbano o territorial. Pero fue un desafío y hoy día hay una cantidad no menor. Yo creo que en este minuto el programa debe tener algo así como 500 barrios intervenidos o en proceso de intervención. Y otro elemento sumamente importante del programa es que se definió desde el principio como un programa participativo de muy distintas formas, y cada uno lo hacía o lo iba haciendo en la medida que podía. Nosotros teníamos en el barrio 2 plazas, 2 pequeñas plazas, 2 espacios públicos. Y esos espacios públicos también nos enfrentamos a decir, bueno, ¿cómo hacemos para incorporar las visiones, las expectativas, las necesidades de la gente? Y desarrollamos algunas acciones que en el fondo nadie, o sea, yo digo ahora no tienen mucho de novedosa, pero en ese minuto fueron, ¿no es cierto?, nos costó un tiempo decidir cómo hacerlo. Partimos llevando a la gente a visitar otros espacios, porque en el fondo necesitábamos que tuvieran referentes, pero que fueran y vieran los espacios. Y, ¿no es cierto?, cada uno de ellos fuimos con un bus, con niños, adultos, mujeres, o sea, lo más diverso que pudimos, lo más inclusivo que pudimos convocar, y cada uno tenía, ¿no es cierto?, una tarea en estos espacios que visitamos, fundamentalmente de reconocer aquellos elementos que le gustaría que estuvieran en sus espacios, aquellos elementos que en realidad pensaba que no estarían bien por distintas razones, y etcétera, etcétera, y construimos con ello, ¿no es cierto?, estos espacios. Las imágenes que están a la derecha son las imágenes que yo saqué de Street View el año pasado. Estos espacios ya llevan más o menos 8 años, y uno de los puntos importantes fue que ellos se tenían que sentir absolutamente involucrados y absolutamente empoderados de sus espacios, porque iban a ser ellos los que lo iban a cuidar y a mantener en el futuro. Eran sus espacios. Nosotros éramos como unos intermediarios entre, ¿no es cierto?, ellos y el Estado para poder materializar esas necesidades que ellos tenían. Y por último, ¿no es cierto?, este es mi curso, que ya llevamos un resto de tiempo. Este curso tiene 2 ejercicios, un ejercicio interior que hacemos en el campus de la universidad, que es como la primera aproximación que tienen los alumnos a desarrollar una estrategia participativa respecto de un espacio que ellos seleccionan al interior de la facultad o del campus, y el segundo es un ejercicio que tiene que ver con una comunidad real. Entonces ahí hemos trabajado con municipios, este es el caso del municipio de Santiago, hemos trabajado en la comuna de Valparaíso después del gran incendio, hemos trabajado con otros municipios, o sea, en distintos, y también con barrios. Y acá, ¿no es cierto?, lo que me parece importante, tratando también de recoger lo que ya hemos hecho, es esto de, ¿no es cierto?, tratar de estar en estas 3 instancias.
el diagnóstico, las propuestas y sobre todo de volver a compartir con la comunidad que participó lo que se obtuvo. Y ahí están algunas imágenes. Cada grupo de estudiantes diseña cómo se va a aproximar a la comunidad. No hay una receta, no hay una forma. Algunos pueden decidir trabajar con los jóvenes, con los adultos mayores. Si vemos ahí tenemos unos jóvenes que ellos lograron rescatar una banda del barrio que tocara, o sea, distintas formas. Pero como veo que estamos en el tiempo, quiero llegar a lo último. Y esto, en realidad, yo creo que uno podría hacer esta lámina muchas veces si no termina uno de definirla, pero yo creo que son como algunas consideraciones o reflexiones que a mí me han surgido o que me van surgiendo y que van avanzando en el tema de cómo ir haciendo este proceso participativo a escala local. Lo primero, ya se había dicho, es el tema que es fundamental, la voluntad política. Sin embargo, creo que esta voluntad política no es suficiente si no logra bajar a los estamentos directivos y funcionarios, profesionales, técnicos del municipio. Es fundamental esa capacidad de generar compromiso, generar identidad. También es importante que esto necesita recursos. No podemos pensar que la participación se hace solo con voluntad. O sea, hay recursos humanos, recursos técnicos, hay que ser creativo, porque no necesariamente tenemos que tener muchos recursos, sino eso significaría que solamente pueden hacer participación las municipalidades ricas, y esa no es la idea. También creo que es importante entender que la participación es un medio, no es un fin en sí mismo. Entonces, cuando muchas veces dicen, pero es que aquí participaron no sé cuánto, pero en realidad no resolvimos el tema, uno dice, no lo logramos. La participación también es un tema, o sea, yo creo que hay que hacerse cargo de que la participación genera conflictos. No siempre las participaciones son así, planitas, y vamos, ¿no es cierto?, recorriendo un camino súper expedito. Más bien yo diría que la participación es una oportunidad para, ¿no es cierto?, hacer mejores ciudades, o mejores barrios, mejores espacios, para generar identidad y convivencia. Lo otro que la participación para mí es un proceso. Ahora, en algunos casos efectivamente uno puede ser alguno de ellos, pero lo ideal es que pudiéramos tener ese continuo. También, ¿no es cierto?, creo que es importante el tema de la convocatoria. Es fundamental cómo yo reconozco, individualizo, identifico quiénes son aquellas personas las cuales tienen que estar en este proceso. Eso no es igual para todos. La participación, lo más lejos que hay es de ser una receta, porque cada caso es distinto. Y también creo que hay un tema con la diversidad y pertinencia de los mecanismos. Hay muchísimos manuales, guías, etcétera, de mecanismos de participación, pero yo tengo que tomarme el tiempo para ver, en mi caso particular, qué es aquello que va a ser más pertinente y va a ser más útil. Muchísimas gracias. Merci. Muchas gracias, dona Viviana. Sabemos que es difícil sintetizar en tan poco tiempo una experiencia tan rica, mais il faut qu'on avance. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps pour approfondir un peu plus ces expériences aussi riches. Mais il y en a encore un autre atelier après. Alors, il nous reste que quelques minutes pour quelques échanges qui sont encore possibles avec les intervenants. Alors, je vous invite à aller au micro en vous identifiant et en identifiant la personne à qui vous souhaitez adresser la question. Oui. Pouvez-vous aller au micro? La question peut être adressée à un des intervenants particuliers ou à celui qui voudra, ou aux trois, ceux qui voudront répondre. Oui. Oui. Alors, on commence ici à notre gauche, en vous identifiant, s'il vous plaît. Oui, mon nom est Yves Chartrand, j'habite Montréal, le quartier Sainte-Marie. Je suis très impliqué dans mon quartier, dans ma ville, depuis plusieurs années. La participation citoyenne, c'est à la mode. Hein? On entend parler de ça dans plusieurs pays. Et sauf que dans les faits, comme citoyen, on a l'impression souvent qu'on n'a rien à dire. Et il y a beau y avoir des processus de consultation, en bout de ligne, on a l'impression que ce sont les intérêts économiques qui prédominent.
et les politiciens qui, en général, sont à leur service. Et aussi, il y a des situations, je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais à Montréal, la ville se finance en gros par les taxes foncières. Donc, plus il y a de gros projets, plus qu'il y a d'argent en jeu, plus qu'il va y avoir de revenus de taxes pour la ville. Encore une fois, je ne sais pas comment ça se passe dans vos pays. Mais ceci dit, puis on a un office de consultation à Montréal qui fait un excellent travail, mais moi, personnellement, comme citoyen engagé, j'ai encore l'impression, après des années, qu'on n'a pas grand-chose à dire sur le développement de notre ville. Un exemple récent, il y a un réseau électrique métropolitain, un train électrique qu'on est en train de mettre en place présentement. C'est des milliards de dollars d'impliqués. Oui, monsieur Et, juste une seconde, et il y a eu très peu de consultations sur le projet. On nous passe le projet à travers de la gorge. Alors, bref, je suis très sceptique par rapport aux effets de la participation citoyenne et l'impact réel qu'on peut avoir sur le développement de nos villes. Merci de votre commentaire. Je vais demander aux personnes qui veulent poser, c'est surtout pour poser des questions. Malheureusement, on n'a pas le temps d'échanger. C'est pas parce que c'est pas intéressant, au contraire. Mais on va réserver pour les questions spécifiques à nos invités. Alors, maintenant, de ce côté-ci, s'il vous plaît. Allô? Bon. Moi, je m'appelle Niang Ibrahima. Je suis de la Mauritanie, coordinateur national de l'association des maires des communes qui sont en coopération décentralisée avec la France. Bon, j'ai quelques questions. Il y a une question qui s'adresse au maire de Matola et à travers sa présentation. D'abord, je salue très bien tous les panélistes de la qualité de leur présentation. Et ma question, c'est concernant le choix, parce qu'il a parlé des conseils consultatifs locaux, et comment s'est passé ce choix? Est-ce que c'est au sein de la municipalité que ce choix est fait, ou bien quelles sont les procédures pour passer au choix du conseil consultatif? Et j'aimerais savoir aussi le statut juridique du conseil consultatif. Est-ce que simplement c'est par arrêté du maire ou bien par délibération du conseil municipal, ou bien est-ce qu'il y a une loi? Et je voulais aussi savoir le degré d'autonomie des conseils consultatifs face vraiment à un pouvoir généralement monopolisé par certains maires ou certains élus. Et généralement, on sait que si on fait un dispositif de conseil ou de concertation au niveau communal, la décision revient généralement au maire, moins qu'au conseil. Voilà. Merci. Donc, merci beaucoup, parce qu'il faut donner la chance à d'autres, s'il vous plaît. Ok, merci. D'accord? Alors, senhor, pode responder rapidamente às perguntas que conseguiu a tradução? Sim? Talvez seja mais fácil. Bom, não sei se funciona.